Nicole Rodríguez. Ustedes lo ven en pantalla. Estamos con Renato Garín, abogado, ex diputado, ex constituyente y además un exitoso escritor. Ya su libro Los Reemplazantes va en la cuarta edición, El Patio del Poder en la octava edición. Por lo tanto, sus libros han sido muy populares y muy requeridos por las personas. En la última entrevista, Renato, también hubo gente que me escribió que tenían tu libro, Los Reemplazantes, principalmente, que fue la temática de la entrevista que lo fuimos repasando, y te felicitaban por el libro que lograste escribir, porque además son libros serios. Son libros que además rozan el poder, rozan a personas que no les gusta a veces ser nombradas y te felicitaban. Bienvenido, Renato. Hola Nicole, siempre un gusto estar acá en tu podcast. Vamos a hablar dos y tres temas con Renato que me parecen muy relevantes que están pasando en estos momentos previos a la elección presidencial de Chile. Uno tiene que ver con el fin del caso Sokimich. ¿Quién más que Renato, que conoce las redes de poder en Chile, para poder entender cómo es que llegamos después de 11 años a que estas personas que son en Estados Unidos dirían personas de interés? Estamos hablando de Pablo Longueira, Marco Enrique Ominami, Contese y una serie de otros políticos, llegan a nada en un juicio en el que se probó de alguna manera que efectivamente se financiaba a políticos y a la política, pero al parecer con ese fallo están diciendo que eso no es delito. Quizás lo estoy poniendo muy en blanco y negro, pero algo así, ¿no? Eh, y por el otro lado, ¿quién más que conoce al Frente Amplio y la lógica del poder en la que opera el presidente Boric y su círculo, ante la pregunta que todos se hacen? ¿Qué está haciendo el presidente Boric interviniendo todos los días en la campaña presidencial, haciéndole sombra a Janet Jara? ¿La quiere ayudar o es simplemente un tema de ego en el cual no se puede permitir o no le gusta permitir que surjan otros liderazgos, si es que fuera Jara quien vaya a ser una persona de liderazgo en la izquierda una vez que dejen el poder? Renato, permíteme, te hice toda esa introducción, pero tú sabes que necesito vivir en el programa y para eso comienzo con el mail del programa, nicolperiodistachile@gmail.com. Patreon es la plataforma que nos ha permitido subsistir y estar ya 4 años al aire, y además en contacto con toda la gente que generosamente quiere apoyar al programa. Y ustedes, necesito que también ustedes mismos vayan incentivando y motivando a otras personas para que se sumen al programa con el monto que puedan. Pero todo eso suma pesito a pesito y ha permitido que tengamos un equipo cada vez mejor. Como lo ha hecho Oxibiota, esta marca que está con nosotros desde el inicio, y es una marca fabulosa porque Oxibiota lo que hace es eliminar el mal olor y de una manera segura, pero además de una manera eficiente. Oxibiota trae acá unos sobrecitos. Usted los compra en www.oxibiota.cl. Es un desarrollo que se hizo en Estados Unidos y un emprendedor acá en Chile vio este espacio y esta oportunidad de un gran producto y lo trajo con mucho éxito. Y lo que hace Oxibiota en esa solución que se forma después de echarle agua es que mata las bacterias que producen el mal olor. Si usted abre ventanas, echa spray, echa perfume, prende velita, no sé ni siquiera si le va a servir la velita para atraer algunos santos, pero el tema es que el mal olor no se va a ir. Y para eliminar la bacteria que produce la descomposición necesita Oxibiota. Jardines, alcantarillas, baños, cocina. Tiene un montón de uso incluso en clínica odontológica con los aparatos cocinas de restaurantes donde usted lo necesite. www.oxibiota.cl. Y por último, método EVE. Llegó la primavera, tenemos ya ropa más ligera, se nos ve más el cuerpo y para eso empiezan también las inseguridades con zonas del cuerpo que no se van, ni con el deporte ni con dietas. Me refiero a la flacidez, la grasa localizada, la celulitis, las estrías y todas esas cosas que no soportamos y no hay manera. Método EVE trae máquinas de última tecnología, algunas traídas de Corea, y lo que hace es que transforma tu figura eliminando esa zona. Tiene ya sucursales en Concón, Vitacura y Los Ángeles, en el sur de Chile. Y además tiene distintas tecnologías. Usted vaya que le hagan eh, una,
que le hagan ahí una diagnóstico y usted va a poder remodelar su figura con método EVE, contacto arroba métodoeve.cl. Seguro cuenta con todos los certificados, le va a gustar y lo más importante, va a estar contenta o contento este verano. Renato, comenzamos con el tema Sokimich. ¿Cómo te explicas? Y a lo mejor tú me ayudas a explicarlo a nuestros auditores que después de 11 años de un proceso que llevó adelante Fiscalía con distintos fiscales y con distintos fiscal nacional también, llegamos, no sé si a nada con el fin del caso Sokimich, con todos estos personajes de interés en los cuales salen libres. No hemos conocido la sentencia que se va a dar a conocer el próximo año, pero se acabó el tema Sokimich, que fue el gran escándalo donde los chilenos nos enteramos que las empresas tenían financiados a políticos para que no hicieran su trabajo. ¿Cómo nos explicamos eso, Renato? Bueno, es muy importante, Nicole, recordar cómo empieza esto, que es con el caso Penta, cuando Hugo Bravo, que era un funcionario de segundo nivel debajo de Choclo Délano y Lavín de Penta, decide romper con ellos, ¿cierto? Se siente maltratado y sale a contarle al mundo que Penta tenía una serie de prácticas ilegales, entre ellas boletas a políticos que se anotaban las iniciales de los políticos Claro. en el anverso, ¿cierto? De los comprobantes de las transferencias y los depósitos, ¿no? Y a partir del caso Penta se abre una investigación muy larga, muy ancha, que CIPER Chile tiene un artículo donde se demuestra que son docenas de empresas chilenas que hacían prácticas más o menos similares en las cuales el político, el dirigente, el jefe de partido, el recaudador, como después se le llamó a Giorgio Martelli, estos recaudadores, ¿cierto? Producían documentos, informes, eh, para justificar de manera ilegal la emisión de esas boletas y por ende el traspaso de esos dineros. Estos informes, estos documentos, estos PDF, estos Word, ¿cierto? Vendrían a configurar luego lo que son las boletas ideológicamente falsas, es decir, que no responden a un trabajo real, sino que son una especie de cuchufleta, ¿cierto? Para meter plata en un patrimonio y sacarlo de otro, en este caso una empresa muy regulada por el Estado, que cotiza en bolsa, ¿cierto? Donde se llevan depositando durante décadas los ahorros de la AFP. Entonces ahí explota este escándalo con SQM, viene la causa Penta primero, la cual terminó hace ya unos años con las salidas alternativas del procedimiento, las clases de ética, etcétera, y quedó SQM pendiente, ¿no? A partir de SQM lo que se encuentra es que aparte de Pablo Longueira, aparte de Marco Enrique Ominami, hay más de 1.200 boletas en SQM y hay casi 14, 15 millones de dólares, 14,7 millones de dólares en traspaso, en informe y documento ideológicamente falso. Esos montos se dividen más o menos desde el 2005, 2006 hasta el 2014 y por ende la fiscalía dice esto es, en un caso, en el caso de Pablo Longueira, cohecho, en el otro es fraude al fisco, ¿cierto? Y en el otro es un delito tributario, ¿verdad? Por emisión de boletas falsas. Y todo eso entonces se canaliza a través de los juzgados, los procedimientos de la fiscalía y queda esta hebra final, ¿cierto? Donde están los políticos, donde está Pablo Longueira, donde está Marco Enrique, donde el juzgado termina diciendo, mire, aquí lo que hay es financiamiento ilegal de la política, ¿sí? Que eran delitos que en ese momento prescribían muy temprano y que además tenían bajísima pena, que por ende ya estaría cumplida. Y el tribunal dice, lo que no se cumple son los cohechos y los delitos tributarios porque no hay voluntad de hacer y cometer esos delitos, sino de financiar ilegalmente la política. ¿No? O sea, hay un problema de tipo penal, dice el juzgado. Y además le dice a los fiscales, usted lleva todos estos años con todas estas medidas intrusivas, me tiene todas estas carpetas con documentos copiados, ¿cierto? Con procedimientos repetidos, ¿verdad? Una y otra vez. En algún momento hay que manifestarse penalmente sobre cuál es la situación de los imputados. Y además Marco Enrique es candidato presidencial y Pablo Longueira prácticamente se le terminó su carrera política con esta acusación. Por ende, cuando uno redondea, uno dice, bueno, ¿en qué terminó? No solo SQM, también Penta y esta otra docena, esta veintena de empresas que financiaron la política, Agua Andina, ¿cierto? Las empresas del retail, las empresas eléctricas, Las las empresas de los pesqueras. pollos, las pesqueras, ¿cierto? En fin, todos los organismos regulados en el fondo financiaban campañas de esto que se llamó el duopolio político
Y eso políticamente habilitó por izquierda la aparición del Frente Amplio con una crítica moral a la nueva mayoría, que ya no era la crítica del CAE y de metiste el banco en la educación, sino que te están financiando electoralmente las campañas en las empresas. Y por otro lado, también rompe moralmente, éticamente, de alguna manera, cierta frontera derecha del piñerismo que le abre la puerta al actual Partido Nacional Libertario y al Partido actual Republicano y Social Cristiano. Claro, ahora vamos a ir por parte. El rol del fiscal nacional Jorge Abbott, una persona que al parecer, al asumir la Fiscalía Nacional después de Saba Chaguán, pareciera ser que asumió con el compromiso de no buscar a nadie, de no perseguir a nadie. Es débil además la trama del delito tributario, que fue más o menos por donde trataron de captar el proceso judicial contra estos políticos, porque por último, incluso en el delito tributario, si lo hubiera, a veces uno puede compensar aquello pagando. Entonces, el rol de Jorge Abbott es un operador político. Acuérdense, a lo mejor los auditores no se acuerdan que al asumir tuvo una reunión con Guido Girardi o antes, previa. Es decir, todo muy sucio, Renato. Sí, la posición del fiscal nacional ya desde la creación de este sistema de persecución a principios de los 2000 es bastante curiosa y complicada, creo yo. Está sumamente expuesto, hay poco control sobre él, a la vez que hay un control social muy intenso en la prensa y en los medios, y son fiscales que tienen que darle órdenes a los fiscales abajo, que a su vez son soberanos sobre su investigación, y que cuando se sienten tocados o se sienten pasados a llevar, hacen lo que hace Carlos Gajardo, que se va y termina escribiendo un libro, ¿cierto? Y es poco menos que un superhéroe, cuestión que tampoco ayudó al caso. O sea, Claro. el rol de Carlos Gajardo, que son Gajardo y Norambuena, pero me refiero a Gajardo porque Norambuena no hace esta especie de performance pública en los matinales, ¿cierto? Y en los medios del grupo Luxic, mientras siguen litigando. O sea, ellos, por ejemplo, son abogados del Banco Security. Eh, entonces, hay una mezcla de factores. Los fiscales en este sistema tienden a ser telefiscales. Eso se está viendo en una serie de causas. Y el fiscal nacional tiene que ser como el jefe de esta productora televisiva, en el fondo, que termina colapsada por dentro, porque los fiscales que hacen la pega, que son los fiscales rasos, por así decirlo, tienen pocos recursos, ganan poca plata, tienen muchas causas, ¿cierto? No andan con las cámaras de televisión encima. Entonces ahí hay un tema de estratos dentro de la fiscalía muy complicado que es anterior a Abbott. Va a ser súper justo. Claro. Abbott hereda esta posición, ¿verdad? Esta posición de superfiscal. Y claro, po, si tú revisas estas carpetas y dices, chuta, hay un delito tributario débil, hay un financiamiento ilegal de la política que está más o menos sancionado en ese momento, queda en una posición bastante difícil el persecutor nacional, si uno lo piensa fríamente. Y además recordemos que mis ex compañeros en el Congreso llevaron una acusación con 10 firmas y mucho show comunicacional a la Corte Suprema contra Abbott y Abbott ganó unánimemente, ¿no? Cuando se levantó la llamada tesis Abbott, que se demostró después que no existía, que estaba más bien en otros fiscales la idea de no persistir. Por ende, yo creo que, claro, se le puede cargar las tintas a los fiscales nacionales o a los fiscales rasos, pero lo que hay que mirar es la estructura del Ministerio Público y esta tendencia a la telelitigación que trasciende a la fiscalía, que llega a los tribunales de una manera muy errática y que configura estos casos que son para la opinión pública incomprensibles. El rol de Julio Ponce Lerú, ¿lo iban a tocar alguna vez realmente? ¿Qué tan poderoso es él? Bueno, Julio Ponce Lerú es uno de los hombres más importantes de Chile, más relevante de la historia de Chile. Actualmente el hombre más poderoso de Chile. Yo diría que está entre los 5 hombres más poderosos de Chile, junto con Andrónico Luxi, con Bernardo Larraín Mate, Yarur, eh, Ponce, y ya que no está Sebastián Piñera, uno tendría que agregar probablemente a Hurtado, de los Hurtado Vicuña, ¿no? También se nos fue Polman, ¿verdad? Son pocos los empresarios de esa generación que van quedando. Manuel Aristía, uno podría decir, personas influyentes, Vial, ¿cierto? Sayé, que está en los Hamptons, viviendo su duelo familiar, ¿verdad? Eh, por ende, cuando uno mira la configuración social de Chile, esto tiende a estos superhombres, ¿verdad? Multimillonarios y poderosos que colocan empresas en la bolsa y se apoderan de un sector de la economía. Julio Ponce, eso.
Lo que ocurre es que él lo hace de una manera bastante sui generis, por vía familiar, digamos. Se casa con una hija de un dictador, se le otorga un lugar en la CONAF primero, ahí también interviene a favor de los intereses privados de lo que actualmente son las empresas madereras y los latifundios, ¿verdad?, de cultivo y monocultivo en el sur. Él llega a SQM y termina quedándose con la propiedad de la empresa al ver el negocio que es el litio, el yodo y el potasio hacia el futuro, ¿no? Entonces, bien sui generis lo que hace Julio Ponce. Hay que recordar además que en el gobierno de Patricio Elwin, uno de los puntos negros de ese gobierno es el llamado carpetazo a las privatizaciones, ¿no? Que un sector de la concertación le pidió al gobierno que hiciera un estudio, un examen, ¿verdad? Comisión investigadora sobre cómo se habían privatizado estas empresas estratégicas del Estado, ¿verdad? Donde estaba Ponce y otro. Y eso no se hace porque el ministro de Economía y el presidente acuerdan no hacerlo. Y ese ministro de Economía era Carlos Ominami, que ya tenía relación con Patricio Contese, que ya estaba en el entorno de Julio Ponce Lerú, y hoy la consecuencia increíble es que Contese termina siendo el tesorero, por así decirlo, de la política chilena. Julio Ponce actualmente sigue presente en el directorio de SQM porque una de las sillas del directorio de SQM lo tiene su hija, nieta de Pinochet, Francisca Ponce Pinochet. Y para hacer este traslado, este tránsito de un Ponce al otro, han encontrado este nombre que es Gina Octocó, ¿cierto? Que la han nombrado presidenta del directorio, y ella, en vez de actuar con un poquito más de entendimiento del contexto, ha salido a dar una serie de entrevistas, podcasts y charlas, digamos, en clave narcisa, explicando por qué ella es tan chora y por qué es la presidenta de SQM y por qué es una mujer más poderosa de Chile ahora, en vez de darse cuenta de la posición que está colocada por los Ponce. Es muy curioso, ¿no? Entonces, SQM además ha ejecutado, creo yo, esto debe estar obviamente pensado por él y por su equipo, un lavado de imagen, pero impecable. La gente que vive en Santiago sabe que Santiago está poblado de vehículos eléctricos que hacen de traslado de aplicaciones, que están brandeados, es decir, están con los logos de SQM. Hay millones y millones de dólares invertidos en publicidad SQM en las calles, en chupetes publicitarios, ¿verdad? En gigantografía, están estos autos dando vueltas, hay publicidad en la televisión, y más encima han logrado firmar un acuerdo de extensión de los contratos y consolidación de los contratos con un gobierno de izquierda mediante la gestión de Eugenio Tironi con el segundo piso, con Miguel Quispe y con Gabriel Boric. Por ende, lo que ha logrado Julio Ponce, Nicole, es admirable. Te O iba a sea, decir lo salieron mismo, es todos ilesos. transversal y admirable, lo ha logrado todo, digamos, y está por encima de toda esta institución política y más encima se atrajo a su molino a quienes más lo criticaban, supuestamente, que era el sector del Frente Amplio, ¿no? Que hoy gobierna. Es muy curioso cómo ha sido tan hábil un personaje y la primera lavada de imagen en este periodo, no estamos hablando antes, fue el acuerdo de SQM con Codelco. Sí, todavía nos preguntamos, bueno, ¿cómo es posible que este gobierno, producto de la posición que tenía, no estoy diciendo que el acuerdo es bueno o malo desde el punto de vista económico, estoy hablando producto de la posición política que tenía, es muy curioso que hayan llegado a acuerdo con SQM, incluso antes de este fallo. Sí, eso lo logra Eugenio Tironi. Eugenio Tironi, un hombre extraordinariamente influyente en SQM y extraordinariamente influyente en el segundo piso de Boric. Y es Tironi quien convence a Crispi, me parece, de hacer esto, de ser osados, digamos, y romper el paradigma de la izquierda y la cuestión, porque eso es lo que Tironi vende, digamos. Tironi es un vendedor de servicio para los directorios y para los hombres millonarios del país. Y ojo, donde Julio Ponce estuvo más complicado, donde realmente estuvo complicado, es en el tema de las cascadas. En el caso Cascada, Julio Ponce realmente estuvo complicado. Y ahí lo que la opinión pública no sabe es que para echarle agua al motorcito de las cascadas, para que el agua fluyera, hubo un banco, que es Corbanca, que es Álvaro Sayé, que le prestó casi el 20% del banco a Julio Ponce. O sea, uno de cada 5 pesos que tenía disponible para préstamo Corbanca lo tenía en deuda SQM, algo que está prohibido porque hay una norma bancaria de que tú no puedes prestarle más de un determinado porcentaje, me parece que es el 10% del banco, a un cliente, por grande que sea. ¿Y en qué terminó eso? En Sayé vendiendo después su participación en Corbanca y se pagó una multa y nadie más habló del asunto. Y además, ojo,
en la Bolsa de Comercio, que está en 9.000 puntos extraordinariamente gracias al acuerdo de las pensiones que firmó Janet Jara con la élite empresarial, SQM cotiza en dos papeles, SQM A Ah, y SQM B. Y hay una, que es la B me parece, que te permite votar en los directorios, y la A, que es el perraje, el que compra, digamos, el accionista común y corriente como tú, como yo. Entonces, todo lo que confluye en SQM, todo este entendimiento chileno sobre el litio, donde está el Estado de Chile, Julio Ponce y los chinos de Tianqi, no te olvides de eso, articulado en este directorio de la señora Octocó con Francisca Ponce y compañía, a mí me parece que es impresentable, Nicole. Y es, como no hay voces en el mundo progresista que digan esto, que se han quedado callados en la última semana, ha pasado piola lo que ha ocurrido, pero el lavado de imagen de SQM, el hecho de que no haya nadie realmente culpable de los hechos que todo el mundo conoce, y que además tengamos un directorio con la hija de Julio Ponce, que es la nieta de Pinochet, y la señora Octocó, dándonos lecciones por la prensa, por bueno, que cómo hay que vivir, y dando discursos en los matrimonios, me cuentan, o sea, corrigiendo a las novias en los matrimonios, o sea, la señora está en el pico del narcisismo, digamos, arriba, en la montaña, en clave millennial, ¿cierto? Más encima con su hijo haciéndole barra, tenemos gente en común, lo conozco. Entonces, que nadie le diga a la señora Octocó, oye, mira, esto es grave. Julio Ponce ha logrado hacer todo esto y la sociedad chilena se da cuenta. Bueno, después nos quejamos, pues, Nicole, de que hay mucha odiosidad, de que hay resentimiento o de que la clase media está desafectada del país, pues. ¿y qué pasó, Renato, que cruzaron el Rubicón ahí en el Frente Amplio? ¿Corrió dinero, crees tú? Eh, ¿Terminaron cediendo la billetera? ¿Es eso derechamente? No, yo creo que Gabriel Boric tomó esta decisión con Crispi en el segundo piso y que la ejecutaron a través de Codelco y a través del Ministerio de Minería, pero esta es una decisión de Gabriel Boric para mostrar madurez, para mostrar que él es capaz de hacer acuerdos por Chile y que estaban sacando a Ponce de la empresa, ¿verdad? Porque esta fue la promesa que trajo Tironi a la mesa. Tironi prometió que se iba a Ponce. Tironi vociferó que Ponce se iba de la empresa y 3 semanas después resulta que hay un sillón en el directorio para Francisca Ponce Pinochet que no tiene ninguna experiencia en el mundo del litio, en el mundo de la minería, aunque sea muy inteligente, muy simpática, que dicen que lo es. ¿Me entiendes? O sea, aquí hay un vendedor de este asunto que fue Tironi y compraron Crispy y Boric. Pero no te imagines que llegó un saco de plata SQM al Frente Amplio para firmar el acuerdo. Son muy torpes para eso. ¿Me entiendes? Esto es una gestión de lobby que hizo Tironi, convenció al Frente Amplio arriba en el segundo piso, Boric ejecutó atrás del Ministerio de Minería, Economía y Codelco, y Máximo Pacheco quedó de acuerdo a ejecutar el acuerdo, po. Punto. Eso es. Longueira, Renato, también sale acá Inocente, libro, como lo quieran decir, y Pablo Longueira además fue ministro de Economía de Piñera. ¿Qué tan implicado ves tú que estaba en todo este caso? Eso, y no es solo, Soquimich es muy grande, el más poderoso, pero está lleno de empresas que estaban ahí como abejas encima de un panal. El rol de Longueira, que ahora dice que tanto le afectó en su vida privada y que pasaron tantos años que le mataron la carrera política. Bueno, Pablo Longueira fue quien a principios de los 2000 levanta esta idea de la UDI popular, una UDI en los barrios, ¿cierto?, que le va a disputar a la democracia cristiana y al PS los votos del cinturón popular por fuera de Vespucio. Él genera una generación de concejales, alcaldes y diputados que son la UDI Longueira, ¿cierto? La UDI popular, que dentro de la UDI le decían los Pungueira, que iban a terminar enfrentados contra Jovino Novoa más tarde, ¿no? En la guerra de los coroneles. Todo este desempeño político de Longueira durante 25 años requería mucha plata. O sea, levantar un lote dentro de un partido político de derechas sin ser el millonario, un muchacho de Melipilla, fue a mi colegio en Melipilla, Colegio Marambio, después se vino a los San Ignacio en Santiago. Él no tenía plata para hacer eso, evidentemente. Entonces tuvo que tener un apoyo privado sistemático para tener un lote dentro de la UDI y para financiar muchachos en el mundo popular que fueran la fuerza electoral de Longueira dentro del partido, ¿no? Que es quien hereda finalmente de Jaime Guzmán. Sí, la fuerza de Longueira es eso, haber heredado de Jaime Guzmán la mística de la UDI en el mundo popular y en el mundo que se disputaba a la izquierda, en la universidad, en las federaciones, en fin, hasta en la CUT fue a meterse a Longueira un tiempo, acuérdate. Cuando uno revisa después, cuando Pablo Longueira se enfrenta al piñerismo, se da cuenta, creo yo, de que los niveles de dinero que maneja Sebastián Piñera e influencia son incontrarrestables.
¿no? Y al ser incontrarrestable, él no puede competir en la misma tecla con Piñera. Y ahí viene el bajón de Longueira realmente, que es que Piñera tiene demasiado poder económico en comparación a los demás. Es lo que hacía Carlos Larraín antes, ¿no? Eh, entonces Longueira representa esa UDI popular resentida en principio con el piñerismo, en el principio, porque se sienten comprados por el dinero de Sebastián Piñera, se sienten arrasados por esta voluntad empresarial de Sebastián Piñera que lo mezclaba todo. Y entonces al verte arrasado, tú dices, bueno, si no juego en esa cancha, le regalo todo el espacio a Piñera, ¿no? Entonces yo creo que Longueira se ve forzado un poco a ser este articulador económico de la UDI popular, de tener recursos disponibles para poder sostener su aparato de poder, ¿no? Pablo Longueira no buscaba poder para ganar plata, buscaba plata para ganar poder, ¿no? Sebastián Piñera, en cambio, buscaba poder para la plata. Son personas distintas, el orden de los factores va de otra manera. Entonces Pablo Longueira se ve expuesto a esta trama, digamos, no solo en SQM, también con el mundo de las pesqueras, donde él mandaba correo electrónico de su correo Hotmail, tal como hacía Moreira por mensajes de texto, pidiendo raspados de la olla, aportes, ¿cierto? Y marihuanza para tener plata para las campañas políticas. Y ya donde se le pasa la tecla, en el tema de la llamada ley Longueira, o mal llamada ley Longueira, ley de pesca, donde en el fondo le dibuja una ley, ¿verdad?, a estas industrias pesqueras que él ya tenía relación o estaba construyendo una relación en este plan de poder de largo plazo. Entonces, claro, es cierto, hay algo extraordinariamente injusto con Pablo Longueira de colocarlo de chivo expiatorio, pero a la vez hay que reconocer que él era una especie de jerarca en la UDI popular, moviendo dinero y sacando dinero para financiar este aparato de poder dentro del partido. Claro, puede ser injusto, pero al final lo que uno ve es que Jaime Orpiz termina siendo como el chivo expiatorio realmente y el único que terminó pagando con algo. Pagando en el sentido de que, por más que se explique, Renato, por más que uno haga la línea y que parece todo tan formal, aquí durante años, quizás 30 años, aquí la política estuvo siendo la calla de los grupos empresariales, a veces gigantes, a veces no tan grandes, incluso de empresas pequeñas, porque les tiraban plata y finalmente la consecuencia es que las empresas reguladas terminan siendo a favor de ciertos grupos económicos con algunas características de esas regulaciones muy a favor de esas empresas y no de los ciudadanos. Termina que en reformas que sean necesarias, quizás para competir en el mercado, en el libre comercio, no son llevadas adelante. Es decir, hay consecuencias y eso es lo que también hoy vemos como resultado en el país. Entonces, es una lástima que esto termine, no sé si en nada, porque efectivamente han habido condenas, pero son muy simples esas condenas, son condenas reparatorias, etcétera, al lado de esta mega caso con esta magnitud de una clase política o una generación política que llegó desde los 90 comprada por el mundo empresarial, sea grande o pequeño. Sí, en el caso Orpi hay que hacer la salvedad de que a él se le prueba, con pruebas bastante contundentes, de que él se llevaba la plata que recibía para su fundación contra las drogas Mm. a sus cuentas personales. O sea, él no hacía financiamiento ilegal de la política simplemente, él tenía el modelo de la fundación. Antes incluso de este escándalo que hubo en este gobierno, a Orpi se le demuestra que hay una fundación de rehabilitación contra las drogas, que es el mundo donde él viene, Orpi, un adicto a las drogas rehabilitado, que con su señora luego crea una fundación para rehabilitar más gente y luego se demuestra que utilizaba esa fachada para llevarse plata para la casa en el fondo. Por ende, lo de Orpi no es tan simple, Nicole, como financiamiento ilegal de la política. Y otra consecuencia que hay que agregar a la lista que tú dabas como consecuencia es que se generan instituciones o agarran papa, agarran vuelo instituciones como la Fundación Ciudadano Inteligente, que a mi entender termina siendo extremadamente tóxica en el debate, un lobista finalmente, ahí sale Rodrigo Echecopar, de ahí sale uno de los jefes de campaña del apruebo del 2022, por ejemplo, y también Espacio Público. Espacio Público agarra papa por los casos de financiamiento ilegal de la política y el llamado informe Engel, que se termina aplicando a medias. Y ahí agarra papa Nicole Neme, agarra papa Eduardo Engel y este personaje Diego Pardou, que no lo conocía nadie, pero emerge desde espacio público y este mundo corporativo de Nicole Neme y compañía.
claro, espacio público que tuvo un rol nefasto durante la pandemia, pero que desde ahí es donde surge esta ley de financiamiento público a la política. Pues eso fue lo que le pidió Michelle Bachelet a Eduardo Engel en esta institución, que después nos dimos cuenta que era una institución que tenía nexos directos con la izquierda, con la posición del momento. ¿Y cuál es la relación de Eduardo Engel con Bachelet y con todo? ¿Y cómo es que desde ahí luego sale Diego Pardo, que te voy a preguntar con respecto al problema de las tarifas eléctricas, sale directo de espacio público a un ministerio del gobierno de Gabriel Boric? Sí, esto de espacio público se arma en tres mundillos. Es muy importante el bufete de Nicole Neme. Yo escribí un libro sobre Nicole Neme que se llama La Gran Colusión. Ella y su marido Rodrigo Ferrada, que es todo un personaje en el mundo judicial, se acercan a Eduardo Engel y además traen un mundo de la concertación comunicacional, por así decirlo, que era Pato Fernández y otros más, y arman una especie de think tank, así les gustaba decirse a ellos mismos, para promover políticas públicas progresistas supuestamente, ¿no? Yo soy invitado a una especie como de red de colaboradores en ese momento porque yo era autor del libro El Lobby Feroz, que termina siendo uno de las investigaciones sobre la ley del lobby, que también viene en este paquete, porque donde está el verdadero gasto en Chile no es en las campañas electorales ya, sino en el lobby que ejercen las empresas sobre instituciones públicas mediante lobistas pagados como Tironi, Correa, Vitar y compañía. De hecho, Vitar está contratado ahora por Transelec por el tema regulatorio. O sea, el lobby es la clave, más que el financiamiento de las campañas. Y Eduardo Engel arma un equipo, una especie de tribu de gente, donde la clave, Nicole, te diría yo, es la sobreestimación, una especie de arribismo intelectual de sus habilidades cognitivas, por así decirlo. O sea, se va instalando que Eduardo Engel y compañía son muy inteligentes, son realmente gente brillante. Esto se dice de Nicole Neme en la Facultad de Derecho, esto se dice de Eduardo Engel en el mundo académico, esto se empieza a decir de este jovencito Diego Pardo, que empieza a circular por la Facultad de Derecho en calidad de niño genio, porque vaya a hacer un doctorado en Berkeley en análisis económico del derecho y antes era exiliado en España con su madre Beatriz Lorenzo y su padre Gilberto Pardo, y él se mete a estudiar Derecho en la Universidad de Chile, donde, oh coincidencia, también ejerce una cátedra su madre Beatriz Lorenzo. O sea, Diego Pardo era un Nepo Baby en la Facultad de Derecho a principios de los 2000, cuando se integra al colectivo estudiante autónomo, en su primera versión, que ha tenido muchísimas versiones el autonomismo, ¿cierto? La primera versión estudiante autónomo, 2002-2003, la primera generación con Matías Mesa, ¿cierto? Con Héctor Testa y otros más, a partir de la toma del 2002, cuando ni yo ni Gabriel Boric estábamos en la facultad todavía, nosotros entramos recién en el 2004. Entonces, cuando Boric entra a la Facultad de Derecho en 2004, Pardo ya era militante del colectivo, compañera, donde Boric iba a militar toda su vida juvenil hasta el Frente Amplio. El vínculo es el autonomismo universitario, que es una cosa muy móvil, muy plástica, una plasticina, ¿verdad? Que puede ser una cosa, ser otra, ¿verdad? Ellos decían que no eran ni izquierda ni derecha, después eran los más de izquierda de todos, después eran socios de Davor Harasic, después Pardo era socio de Nicole Neme, después terminaron estos espacios públicos, y en espacio público, Diego Pardo ya con esta tendencia narcisa, que es la marca de la generación, ¿verdad? Esto de sentirse más inteligente del resto, de creer que él sabe economía y derecho, cuando en realidad recibió esta educación en Berkeley, que es pura ideología progre, ¿cierto? En California, que es la Universidad de California en Berkeley, que es una de las sedes de la Universidad de California. Hay otra sede en Los Ángeles, donde hace clase Sebastián Edwards. Diego Pardo, entonces, en espacio público, con la coyuntura de la pandemia, empieza a usar esta supuesta genialidad de él y su equipo para promover medidas extremadamente autoritarias, extremadamente lesivas de la economía y de la clase media, y llegó a proponer un shutdown, o sea, un apagón de la ciudad de Santiago, que habría tenido consecuencias horrorosas para la sociedad chilena, y lo hizo de manera impune desde espacio público, y nadie fue capaz de decirle nada. Y estuvo de presidente de espacio público hasta que fue nombrado en el cambio de gabinete de septiembre del 2022, después del rechazo, en el Ministerio de Energía, donde no sabe nada de energía, Nicole. O O sea, sea, Diego Pardo fue a aprender al ministerio. eso lo ha demostrado. El error en las tarifas, bueno, primero partimos con el gas a precio justo y todos esos cálculos mal hechos. Pero acá lo grave, en el error de las tarifas eléctricas, Renato, ¿es error o acá hay corrupción? En el sentido de que una vez
que se supo del error se quedó callado porque las empresas lo presionaron. ¿Qué es lo que hay acá detrás? Porque me cuesta creer que un error en dos situaciones, con las tarifas eléctricas, con Transelec y con la generadora, el error se haya mantenido en un silencio. Cuando el silencio se repite ya dos veces y se repite en el tiempo, acá hay una intención. ¿Qué pasó ahí según lo que tú puedes desprender conociendo a Diego Pardo? Yo creo que hay tontera. Hay tontera y hay un nivel de narcisismo tan grande, eh, un trastorno narcisista de la personalidad, que le impide ver la realidad y que no fue capaz de sentarse, él que es matemático y abogado, lo que es mentira, Me imagino y que es mentira. posa, el posa, es que es muy grave, Nicole, Es creo grave. yo. Y ir de súper académico, ir de niño genio, y que en ese nido de ratas que es la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, un conjunto de profesores, entre otros Fernando Atria, estuvieran diciendo durante años que Pardo era un genio, poco menos, Agüero y otros que le dieron posiciones de mucho poder dentro de la Facultad de Derecho, que ahora este tipo comete este error. Es decir, nunca revisó la fórmula, nunca revisó los papeles. ¿Entiendes? Y en la Facultad de Derecho era el dueño poco menos de la regulación económica, o sea, había que hablar con él para hablar de regulación económica, porque hace unos papers con una sumatoria y una fórmula y unas cosas raras que nadie le entiende más encima, todo el tiempo en clave narcisa. Entonces, este tipo de narcisistas son tontos, ¿entiendes? Porque para ser corrupto hay que ser muy inteligente, ¿me entiendes? Eso dicen Él allá. es tonto, él es tonto, ¿me entiendes? Y es tan tonto que no se leyó los papeles, lo dio todo por sentado, ¿verdad? Nunca se sentó a leer el tema de las tarifas probablemente, y cuando el tema se les desborda, viene el descontrol, po, ¿comprende? Pero ellos en ningún momento tienen, no te pases el rollo de que hay una estrategia de silencio, Eso porque es hay que ser muy mucho. capaz para, Eso hay es que ser muy mucho. capaz para eso, ¿me entiendes? Ellos se ven desbordados. Esta cultura política del autonomismo está en permanente crisis. Ellos crecieron en crisis con gente que se le iba, que volvía, que se dividían, etcétera. Y Pardo es un poco un hijo de eso, un hijo de una crisis constante. Él tiene un enfoque muy similar a Bernie Sanders. Él es este tipo de izquierdista californiano, exiliado en España antes, ¿verdad? Pasado por este sedazo de la Facultad de Derecho de la Chile, que, ojo, todo lo que le importa a él con el tema de la acusación constitucional es que si es sancionado constitucionalmente como debiera hacerlo, no puede ejercer su cátedra en la Facultad de Derecho. ¿Me entiendes? Porque es un cargo público. Y eso es lo que lo tiene tan contrariado, que, oh, el Nepo Baby de la Facultad de Derecho no va a poder hacer su cátedra, ¿me entiendes? No va a poder enseñar sus genialidades. Pero esto tiene una historia en esta institución, en este mundillo que es la facultad, donde se generan Nepo Babies que son elevados a categoría de genio. Lo mismo se ha hecho, Nicole, con Juan Pablo Mañalich, que es el hijo de Jaime Mañalich. Juan Pablo Mañalich es un atriano, militante del atrianismo, militante del Partido Socialista con Atria, simpatizante de todas estas causas penales de izquierda, ¿verdad? Un retribucionista penal, es decir, un jesuita penal, que resulta que lo tenemos en la Facultad de Derecho, lo teníamos, yo no estoy ahí ya, en calidad de genio. Y hay que andar de rodillas delante de él porque hace unos papers incomprensibles. Exactamente lo mismo que hace Pardo en la materia de la economía regulatoria. Porque la Facultad de Derecho y estos mundos de los abogados en general generan esta especie como de niños genios insoportables. Nicole Neme, Diego Pardo, Juan Pablo Mañalich, Fernando Atria, Antonio Bascuñán Jr. Es un conjunto de personas, ¿verdad?, que ejercen un liderazgo en el mundo progresista y en el Frente Amplismo y en Gabriel Boric, que es muy tóxico, que es muy negativo. Davor Harasis, por ejemplo, otro más, que terminan empujando a colapsos institucionales. Que son responsables. Ocurre también con algunos analistas en Chile, Renato, que los elevan a categoría de letrados y de máxima voz autorizada. Y la verdad es que en Chile en general ocurre más o menos eso, que hay en algunas áreas en que se elevan a las personas a categorías de genio y es bien dudoso. ¿Por qué el gobierno defiende a Diego Pardo y le pone una ayuda económica con abogados? Y en ese caso será Francisco Cox. ¿Por qué le presta ayuda judicial a Diego Pardo? Bueno, primero para que no vaya a dar una entrevista contando todas las intimidades del presidente, ¿no? Porque debe haber visto borracho a toda esta gente, están todos los asados, ¿cierto? Y debe saber todo lo que se consume, no se consume, los horarios, ¿verdad? Y la forma de gobernar. Es decir, impedir que tire la cadena en las relaciones humanas y los mande a la cresta, que es lo que yo haría, ¿ya? Eh, eh, Además, te insisto, a Pardo lo debe tener muy inquieto esto de que no va a poder irse a pasear a la Facultad de Derecho en calidad de divo, a mostrar sus trajes de $1000, ¿cierto? Y hablar de análisis económico del derecho y con esta voz que tiene como si fuera así una cosa, él habla así con este tono como, pues que soy inteligente yo. Es un tipo insoportable, Nicole, o sea, te lo digo de verdad. Había que verlo pasar por el patio, oh, ahí va Diego Pardo. Lo mismo que hacen con Mañalich, lo mismo que hicieron con Nicole Neme, cuando en realidad son gente que
yo creo que si uno los interroga sobre el Quijote, ¿qué pasa en la segunda parte del Quijote? Yo creo que no saben. No sabe. Te aseguro que Diego Pardo no ha leído el Quijote, te lo aseguro. Y si lo ha leído no se acuerda, porque las conductas que tiene son de un hombre analfabeto, de un narciso analfabeto, ¿comprende? Y esto está en la literatura sobre el narcisismo, que cuando se toca un punto de narcisismo arriba, todo el conocimiento que puede tener esa persona se vuelve irrelevante, porque este tipo de comportamientos narcisos, de ser ministro de energía sin saber, por ejemplo, de qué es la energía, ¿sí? O de antes, toda su carrera antes en espacio público, toda esta especie como de performance de Diego Pardo, con un tono de voz, con una vestimenta, con una forma de ser delante de la cámara, a mí me parece tóxico. Y ojalá el país, la Facultad de Derecho lo dejara atrás, ese modelito del abogado genio que va y deja la cagá y después hay que defenderlo. No, y una responsabilidad ponerlo en el cargo. Francisco Cox, que es el abogado que supuestamente lo va a defender, ¿cuáles son los nexos? Es un abogado que se repite, Renato. Sí, bueno, es uno de los deportistas de este asunto de las acusaciones constitucionales. Ha defendido ya varias personas. En el gobierno de Piñera defendió varias acusaciones constitucionales Sí. también. La defensa de las acusaciones constitucionales es bien simple, es bien fácil. Se repiten cosas en círculo, están todos los escritos hechos, él debe tener todo escrito hecho, entonces le cambia el nombre y los root nomás. Es muy amigo de la Javiera Parada, Francisco Cox. Tiene como una especie de perfil medio bohemio. Sí. Algo sabe de derecho. eh, Dudo que logre sacarlo inocente a Pardo, porque a Pardo le van a cobrar todas las que le tienen pendiente al gobierno en su nombre, digamos. Y le tocó a Jaime Mulet en la comisión, y sabemos que a Jaime Mulet le sacaron los ministros del gabinete, un ministro de gabinete, por el asunto político. Entonces, es muy probable que haya o no haya mérito, esté bien o mal redactada la acusación, que suele estar muy mal redactada las acusaciones constitucionales. Es probable que Pardo llegue al Senado y que en el Senado haya incentivos para terminar con su carrera al menos por 5 años. Yo creo que va a ser un castigo bien severo, pero lo que se está castigando en el fondo es este narcisismo de Diego Pardo, que es una cuestión generacional muy extendida, Nicole, porque cuando uno mira la Convención Constitucional, ¿qué hizo Jaime Baza sin una especie de pardoísmo, digamos, en la Convención? ¿Qué fue Fernando Atria? ¿Qué viene siendo Fernando Atria en su show personal, en su teología particular, digamos, este solipsismo religioso que practica en la Facultad de Derecho, este jesuitismo donde tiene 27 ayudantes inscritos? Diego Pardo viene de esos circuitos de ayudantes. eh, Te pregunto, o sea, Pardo representa algo más para mí que este frente amplismo cultural. Representa una forma de estar de los académicos en política, que es lo de Eduardo Engel, que es lo de Nicole Neme, que es lo de espacio público, que esta manera de ir a dar cátedra y cuando te toca se da cuenta que no puedes gobernar con opiniones, po. No sabe nada. A propósito de narcisismo, Renato, varios especulan qué es lo que está haciendo el presidente Boric en medio de la campaña presidencial, con varias quejas también del comando de Janet Jara. Hay dos miradas en torno a esto. Una es que a él le conviene sacar siempre al frente a Kast, que pase segunda vuelta a Kast, y ahí Jara tendría más posibilidades. Estoy hablando de elucubraciones de la prensa, ¿eh? Yo no me caso con esta hipótesis. Le conviene que salga Kast a segunda vuelta porque existe ahí un espacio para ganarle, porque si sale Matei, por ejemplo, dirían, es mucho menos invencible en segunda vuelta. Pero hay otra visión que tiene que ver con que Gabriel Boric se niega a dejar el poder, no permite que surjan otros liderazgos y le gusta estar en primera línea y protagonismo. Yo me inclino por esta segunda, pero tú los conoces más. ¿Qué está haciendo Gabriel Boric esta semana que parece que es Boric el candidato? Es una mezcla de factores. En primer lugar, torpeza, que la explicación en Chile más usual en los temas políticos y empresariales es la torpeza y la tontera, más que la inteligencia y el plan. Eh, Desde que tuvo la guagua, él y su equipo comunicacional cambiaron de eje y nos están mostrando el Boric papá, el Boric callejero, el Boric abrazado con señora, el Boris en los estadios, inaugurando eventos, muy poca prensa, muy poca pregunta directa, y donde va a los espacios que va, va con periodistas amigos, ¿sí? Entonces es muy difícil sacarlo del marco en el que está. Su marco es, estoy transmitiendo virtudes personales en clave afectiva, ¿no? Segundo, esto que hablamos del rasgo narcisista
Yo recomiendo el libro Rodeado de Narcisistas, que es de un psiquiatra estadounidense muy famoso, está en Chile, ya varias ediciones ya, que es el mismo autor de Rodeado de Mentirosos, que él dice el narcisismo es el rasgo de la generación millennial dominante. Y en buen chileno es como si fuera una competencia constante de quién es más bacán, ¿no? Es decir, que debajo de lo que estamos conversando, discutiendo, debatiendo, lo que está en juego es una especie de posición ontológica de quién es más choro que el otro, ¿no? Y Gabriel Boric tiene esto incrustado de manera irremediable, creo yo, pues, Permanente, Nicola. de manera O permanente. sea, él viene arrastrando este factor probablemente de educación escolar, cuando andaba de poeta vagando por Punta Arenas, ¿cierto? Leyendo poemas, una pose narcisa, ¿no? El poeta maldito es un narciso en el fondo. Eso es Baudelaire, eso es Lautréamont, ¿cierto? Por muy buenos y choros que sean sus poemas, ¿verdad? Y muy desgarradores que sean, hay un narcisismo horrible en ese tipo de poesía, ¿no? El poeta en general es un narciso, es una persona que tiene un entendimiento del lenguaje privado y personal que quiere esparcirlo por los demás, digamos. Y en su caso sin talento. Entonces debe ser bien frustrante para él esa parte de no poder conducir su narcisismo a través del arte poético, que es lo que a él le gusta. Entonces lo conduce por este otro lado, que es esta afectividad política, ¿no? Que le impide salir del centro de la escena. A Sebastián Piñera le pasaba algo muy parecido, ¿no? Que esta idea de ser el eterno cumpleañero, que aunque tú vas de invitado al cumpleaños de otra persona, el cumpleañero eres tú en el fondo, ¿no? Y esto le pasa y le pasa sostenidamente, que todo empieza a girar en torno a Gabriel Boric. Esto pasó en la Facultad de Derecho cuando fuimos compañeros, digamos, que la facultad terminó tratándose sobre Gabriel Boric hasta el punto de se quebró por eso, digamos, y ahora que es presidente, imagínate, ¿no? Donde repartió cargo y ministerio a los profesores. Eso mismo pasó, creo yo, en un momento del Congreso, especialmente en su etapa más rebelde, para luego ser el que firme el acuerdo del 15 de noviembre. Esto tontera, narcisismo, y en tercer lugar, creo yo, una tercera capa que viene después de las dos primeras, es la conveniencia política, que efectivamente a él le conviene ser el líder de la oposición contra José Antonio Caz, donde él no es el único candidato a ser ese líder, sino que va a estar Tomás Bodanovich, el alcalde más popular de Chile, frente amplista, y va a estar Janet Jara, que aunque pierda en segunda vuelta 60-40, 55-45, va a quedar con 6-7 millones de votos, que son 3 millones de votos más de los que tuvo Boric en la segunda vuelta del 2021. Por ende, él tiene necesariamente que ir pavimentando ese camino, ¿cierto? Para poder ser el líder de la izquierda, y dudo mucho que dada esta configuración de su personalidad, que te insisto en esto, hablamos de esto la vez pasada y fue un poco polémico, pero yo insisto en esto, sabemos muy poco del trastorno de la personalidad de Gabriel Boric. Esto que él cuenta públicamente del TOC, ¿cierto? Diagnosticada por Josefina Uneus, que es una psiquiatra infanto-juvenil, no coincide del todo con las experiencias que tuvimos con él, que tuve yo al menos en la Cámara de Diputados y en la universidad, con los relatos que hay de testigos que lo vieron en el hospital clínico, ¿verdad? Y con su conducta humana, digamos, no que uno ve claramente que algo le pasa, ¿no? Que es evidente. Entonces, esta combinación de factores, donde a él le conviene ser el principal vocero, donde él alimenta este narcisismo y además está en un entorno de tontera muy agudo, porque todo su entorno debe estar viendo qué hacen, cómo se salvan, qué pasa después, quién se va con él a la fundación que va a armar, qué va a pasar con la plata que le van a entregar. Estaban muy nerviosos con eso de la plata que le toca a Gabriel Boric a partir del próximo año. Bueno, todo eso va confluyendo a que él va a buscar otra candidatura presidencial probablemente en 2029 y que tiene chances reales de volver a ser presidente. Renato, antes tenemos muchos temas, pero voy a ir comprimiéndolo. Mencionaste a Josefina Uneus y uno al tiro empieza a pensar en Caso Fundaciones, Procultura y Alberto Larraín. Alberto Larraín dicen se jactaba de ser cercano al presidente, amigo del presidente, y a través de eso se fue armando un espacio y consiguiendo los recursos que le pasaron. Más, se le calcula más de 5 millones de dólares. Tuve una entrevista el otro día con uno de los abogados querellantes. Intervino Gabriel Boric para que Alberto Larraín obtuviera esos acuerdos con el Los Gore, con Seremías, etcétera. ¿O esto fue un tema de Alberto Larraín? ¿Cómo es la relación de ellos dos? Bueno, yo conocí a Alberto Larraín en el Congreso, nunca lo traté directamente porque yo no me integré a esa bancada de la salud mental que inventaron,
que más era pura gente trastornada la que estaba en ese mesa, cuando uno revisa a las personas que estaban sentadas ahí, eran parlamentarios trastornados realmente, liderados por Gabriel Boric. Este tipo se paseaba a la Larraín como Pedro por su casa, Nicole, por los pisos de la Cámara de Diputados. Es decir, entraba como visita y después que quedaba adentro, empezaba a circular por adentro. Yo lo vi circulando muchas veces, muchas veces. Ahí me enteré que era el marido de Josefina Uneus, que era en el fondo el yerno de esta señora insoportable Marta Lago, por ende el yerno también de mi profesor Carlos Uneus, que es una persona bastante decente y respetable, que es la víctima, creo yo, en el fondo de todo esto. La reputación de Carlos Uneus, no de Josefina Uneus, ni de Marta Lago, ni de Larraín. Larraín era un tipo muy mal vestido, Nicole, mal agestado, hediondo, te diría, no, no exagero, que perseguía a los diputados por la Cámara de Diputados. Yo lo vi muy, pero muy acaramelado con Diego Ibáñez. Diego Ibáñez tenía conductas con él insólitas, una especie de provocación sexoafectiva, como que le calentaba la sopa a Nicole en buen chileno, a este huevón. Algo asqueroso, creo yo, Diego Ibáñez, un tipo realmente de conductas asquerosas, en esa clave, digamos. Un tipo, un trepador, realmente, un tipo pobre de Quilpué que terminar siendo senador, con nada, Con poco. que dormía en la casa de Larraín. O sea, ¿qué buscaba con un tipo que era evidentemente homosexual, que evidentemente gorreaba a su señora con hombre? ¿Qué buscaba este diputado de ojitos azules en la casa de Larraín? Eh, Larraín además se metía en las comisiones de salud en calidad de experto en salud mental. Entonces tenía todo un rollo, todo un relato, Nicole, delante de los diputados, no sé, probablemente con los senadores lo mismo, que repetía con los gores, que repetía con los consejeros regionales, que repetía con los concejales. Yo me he juntado con concejales de varias comunas de Santiago que cuentan, y gores que cuentan, que Proculturas le hizo todo un lobby, todo un acaramelamiento, ¿cierto? Un acercamiento hacia las personas para conseguir los recursos. Por ende, la Larraín ejecutó la misma estrategia con Gabriel Boric y se encontró con el punto clave de que Gabriel Boric era paciente de su señora y que por ende saben lo que realmente tiene Gabriel Boric. Josefina Uneos y la Larraín saben realmente cuál es el mal psicológico psiquiátrico que padece Gabriel Boric. ¿Entiendes? Completo, no solo el TOC, que es la parte simpática, Jack Nicholson, que podemos contarle, ¿cierto?, a la prensa y a la gente y decir, ah, jajaja, ja, ja, el presidente ordena las cosas. No, no es tan simple, no es así. ¿Me entiendes? Entonces, la Larraín se aprovecha, creo yo, de esa tecla que le abre Gabriel Boric a Josefina Uneos, y en el fondo es un poco un rehén de la verdad psicológica psiquiátrica que habita en su mente, en el caso del presidente de la República. En el caso de Orrego, el asunto creo yo que es distinto. Sí. Orrego no es un rehén de la Larraín, Orrego está por encima de la Larraín socialmente, o sea, eh, Orrego es Orrego Larraín, ¿me entiendes? Y él sabe cuáles son los Larraín buenos y los Larraín malos, pues mi chica. Entonces, como él sabe cuáles son los Larraín buenos y los Larraín Bueno, malos, tú tenías él sabe que, que Albertito es flaitecito, ¿me entiendes? No es de los Larraín fundadores de la República. Entonces, él el que mandaba era Orrego. En cambio, en la relación con Gabriel Boric, el que tenía la rienda era Alberto Larraín, al punto de que iba a ser ministro o subsecretario. Y que quien lo así es. detiene, según los chats que filtra Pato Cooper o que consigue Pato Cooper, ¿cierto? Es Ike Asiches, que lo conoce del mundo médico. Entonces aquí hubo una estrategia de años, de años, de años de Alberto Larraín, de acumular capital social entre los políticos, ¿verdad? De gorrear a su señora con hombres, ¿verdad? Y de vincularse con los core, con los diputados, con los concejales, con los senadores, para luego dar el zarpazo monetariamente y vestirlo con la fachada, nunca mejor dicho, de pintar las casas y las casonas. Que como negocio, igual que con Julio Ponce hay que decir, es bastante bueno el negocio. Claro, las fachadas más caras de la historia. El, Renato, si tenemos el caso Sokimich y luego además está paralelo a esto todo el triunvirato Chadwick, Hermosilla, ex fiscal Guerra, está dañada, iba a decir podría en realidad, pero está dañada la justicia chilena, es decir, la justicia opera para los políticos, para la gente en las redes de poder. Como al ver los chats de Hermosillas con el ex fiscal Guerra, cómo le dirigía las investigaciones que están filtradas en la prensa, que usted las puede leer, la relación con Chadwick que estaba en la primera línea de lo que era Chile Vamos, al lado de Sebastián Piñera, dos veces presidente, primo, etcétera. Uno dice, por Dios, no hay dónde salvarse del punto de vista de la institucionalidad y sobre todo de la justicia,
¿Cómo es tu mirada con respecto a esto? ¿Dónde se empezó a pudrir todo? ¿Quién maneja esos hilos de la justicia chilena? Bueno, la promesa del Estado de Derecho es que vamos a ser gobernados por leyes, Mm, que van a ser generales y que se van a aplicar a todos por igual. Y esa promesa es que en el fondo no van a gobernar las voluntades de las personas, hombres y mujeres, sino las leyes que se han hecho en el Congreso en virtud de la razón legislativa con personas electas por el pueblo de Chile mediante un sistema democrático. O sea, esa es la promesa institucional en la que vivimos, ¿no? Y lo que vemos en el fondo es el- el- la otra cara del discurso democrático, que convive desde hace 300 años con este sistema electoral. O sea, ya el principio de la democracia en Europa, en Estados Unidos, trajo una serie de problemas muy serios, precisamente porque el poder privado de algunas personas, especialmente el poder económico con el tiempo, primero la acumulación de tierras en Chile, los hacendadores los que mandaban, ahora los bancos, el gran capital, ¿verdad? La gran circulación monetaria, toma un poder muy grande en la sociedad que se vuelven, comillas, muy grandes para caer, too big to fail, ¿no? Y entonces cuando la red se hace enorme, 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 la red no puede caer completa. Y entonces, claro, se puede decir Hermosilla, pero no se puede decir 50 abogados litigantes en lo mismo. O estos muchachos, los VAX, Aguad, Schurman y compañía, son una especie de Hermosillas chicos, ¿no? Donde llegó Rego, de hecho, que fue a buscar a Silva, porque es amigo del papá, que es profesor de litigación en la Católica. Y ese Silva, José Pedro Silva, es el hermano de un muchacho que quería ser candidato por la DC, alcalde en Huechuraba, y que lo bajaron y terminó siendo experto en futuro en el Ministerio de la Ciencia. sí. ¿Ya? Esas son las redes en el mundo donde se mueven los abogados, digamos. Dicho eso, esa promesa democrática, pues Nicole, convive con un país con altísimo costo de la vida y con un desorden, no solo en delincuencia, sino en sentido de desorden generalizado, que al ciudadano común que paga sus impuestos, que respeta la ley, que para delante de la de la luz roja en el semáforo, él dice, pucha, parece que yo soy huevón, porque estoy siguiendo las normas, estoy pagando mis impuestos y estoy parando la luz roja, ¿no? Y eso cuando lo empieza a multiplicar, a multiplicar, a multiplicar, a multiplicar, genera ¿qué cosa? Anarquismo de izquierda, muchachos dispuestos a poner bomba en SQM o en Codelco, donde sea, que existe en Chile y muchísimo, y en un gobierno de derecha se va a volver a exacerbar, y quienes estamos en el mundo universitario sabemos que la izquierda no son el Partido Comunista de Frente Amplio, la izquierda son los anarquistas y trotskistas que están en las universidades. Y por derecha se generan discursos libertarianos de, comillas, terminemos con el Estado, porque el Estado en el fondo lo que esconde es la dominación de una casta, de una fronda, ¿verdad?, contra la ciudadanía común. Entonces los casos como SQM, los casos como Penta y otros más, lo que hacen en el fondo es horadar el Estado de Derecho, que es esa convicción que tenemos todos los ciudadanos de que somos regidos por leyes y no por personas. Fíjate, por ejemplo, lo que pasa con Sierra Bella. Sierra Bella se hizo un escándalo impresionante, decenas y decenas y decenas de artículos de prensa, se crucificó a Felipe Sánchez, el empresario que había comprado la clínica, y terminó siendo todo legal. Terminaron todo fuera de la persecución penal, y Patricio Cooper tuvo que echar abajo la investigación porque en el fondo no había nada. Había una alcaldesa irresponsable comprando una clínica con un precio muy caro, eso es lo que había. Claro, en Chile siempre nos quedamos hasta ahí, una alcaldesa comprando con una clínica con sobreprecio. Y la pregunta siempre queda, bueno, ¿dónde quedó ese sobreprecio? ¿A dónde fue a parar ese sobreprecio? Y ahí hasta Bueno, y ahí tú la sabes que fiscalía. todavía la plata, el dueño de la clínica todavía no ha cobrado cero y la clínica sigue cerrada porque el vale vista, son tres pagos y el primer Así vale es, vista de 2.500 millones de pesos está retenido en el Banco Santander porque Mario Desbordes de orden de no pago. así Esto es un es. país increíble. O sea, el tipo les ganó el juicio en Sánchez a la municipalidad, cambiaron de alcalde y el alcalde nuevo para hacer el punto político contra Irasi no va a pagar el precio de la clínica y la clínica está cerrada. Es una cosa insólita. O sea, Claro, nadie pudo atenderse nunca más, no se pagó la plata y tenemos un escándalo. O sea, nadie ganó nada. Es una cosa nadie era- insólita. claro, Renato, mientras tú me respondías la pregunta con respecto al Poder Judicial, estaba pensando, claro, para que una democracia funcione tiene que haber separación de poderes. Yo también le subiría, yo creo que el periodismo en Chile no es el quinto, ni el cuarto, ni el sexto poder, pero hay un poder económico muy fuerte y todos los países la tienen, si no somos el único. El problema en Chile es que no hay separación de poderes.
El problema es que es toda una masa, pareciera ser, entre amigos y red, y esa separación tan nítida de poderes que necesita la democracia, no la vemos. Entonces tú dices, claro, el ciudadano común que para la luz roja, que paga los impuestos. El problema de ese ciudadano común que eres tú, que soy yo y la mayoría que nos ven, es que si no para la luz roja y no paga los impuestos, le cae el peso de la ley. Sin embargo, al de al lado, a esa masa gigante que no tiene la separación de poderes, no les cae el peso de la ley. Esa es la rabia infinita que tiene la gente, además. Claro, porque ser una sociedad tan pequeña, la élite chilena, esa Exacto. separación de poderes cede ante el capital social, que es el poder de conocerse unos a otros. Y entonces la persona que toma decisiones, en el fondo está calibrando entre lo que tiene que hacer realmente por ley y no quedar mal con las personas que conoce. ¿Me entiendes? ¿Cómo el árbitro de la causa va a quedar mal con tal persona? ¿Cómo el abogado va a quedar mal con esto otro? ¿Cómo el decano va a quedar mal? Es una sociedad que les preocupa muchísimo no quedar mal. ¿Entiendes? Aunque sea hacer lo correcto, sino que es no quedar mal con el otro y mira, esto es lo que hizo, en fin. Entonces, ese poder, el capital social, que yo lo trabajo en el libro del lobby, porque lo que está debajo del lobby es esta sociedad de las influencias, en el fondo, donde el capital social manda, donde es conocer a este, conocer a esto otro, tiene su núcleo en los colegios de la élite. Entonces, muchas veces lo que uno encuentra es que son apoderados del mismo colegio, o fueron compañeros de colegio, o se conocen del colegio, o tuvieron alguna relación en el colegio, porque estos 10 12 colegios de la élite chilena con diversos enfoques, digamos, el Grange, el Santiago College, el San George, ¿verdad? El Verbo Divino, el San Ignacio, el Tabancura, el Cumbre, etcétera, resume, aprieta muchísimo, muchísimo la toma de decisiones. Y entonces quien llega a las instituciones y no tiene este capital social previo, está pero en una desventaja enorme. Entonces, cuando todos se conocen, empresarios, jueces, presidentes, senadores, diputados, su decisión personal ya no es tan soberana y tan personal, porque tiene que quedar bien con su red de contacto. Y ahí entonces estás atrapado dentro del sistema. Claro, así es. Oye, por último, estuve echando una miradita al libro de Daniel Mansuy, Los Inocentes al Poder. Yo sé que tú también lo leíste y tienes una opinión, porque tú escribiste también sobre esta generación, tú eras parte de ella, y yo sé que tienes una mirada, no te voy a dar mi opinión del libro, pero me gustaría conocer tu opinión con respecto a al punto de vista que hace Daniel con esto de estos inocentes que llegaron y se instalaron en la moneda. Muy Bueno, rápido. Daniel Mansuy es un intelectual para el poder, no es un intelectual del poder ni sobre el poder, sino para el poder. Él se ubica en la editorial más grande del país, que es Penguin, se ubica en el grupo Lux y Canal 13, se ubica en Toledo Acero en Chilevisión, en la Universidad de los Andes. Es decir, si hay alguien que ocupa los espacios de poder, es él. Las grandes corporaciones del país, la mayor editorial, el mayor canal de televisión, el mayor grupo económico, la Universidad del Opus Dei, él está ahí, digamos, y él escribe para esa gente, para ese tipo de poderoso, que lo que quiere leer es que mi generación somos unos puritanos que nos damos vuelta a la chaqueta, ¿cierto? Y que un día decimos una cosa, otro día decimos otra, ¿verdad? Porque en el fondo lo que queremos es estar arriba. Me parece muy básico, muy elemental, pero él le concede algo que no debiera concederle intelectualmente, que es el puritanismo a mi generación. Y eso no es cierto. Mi generación es narcisa. O sea, la clave es el narcisismo y el puritanismo lo que es una herramienta para ser más narciso. ¿Comprende? Porque mientras más puro, más narciso éramos en una etapa. Y entonces Giorgio, Gabriel y compañía, y Camille, todo este grupo de gente, Checopar y compañía, jugaron a ser creyentes de un credo en el fondo. Y hay un catolicismo ahí muy, muy, muy presente, muy, muy relevante en esta actitud puritana, ¿verdad? Porque en el fondo la gran tradición de la izquierda chilena no es el marxismo, sino el jesuitismo, la teología de la liberación, que formó al MAPU, que formó a la izquierda cristiana, que era un ala del allendismo muy importante y que hoy día es la doctrina del Frente Amplio, que es el jesuitismo, que son los jesuitas, la visión de la iglesia sobre el capitalismo, que era Francisco y que ahora hereda, cierto, de alguna manera el agustino Prevost León XIV. En ese marco, entonces uno tendría que decirle a Mansuy, bueno, ¿son puritanos la gente del Frente Amplio? Yo diría que no. Más bien el puritanismo es una herramienta del narcisismo, y si hablamos de puritanismo, partamos Daniel Mansuy por hablar del franquismo expresado en Escribá Balaguer, que escribe un libro llamado Camino, que es un camino de purificación, donde incluso se recomienda usar espina y elementos que te clavan en los muslos, ¿cierto? Eso hace el Opus Dei.
en una universidad construida en un credo muy particular, que es el Opus Dei, una especie de protestantismo católico dentro de la iglesia, rechazado por el Vaticano, rechazado por Francisco y por Prevost, lo están eliminando de la iglesia ahora, que esa persona, parado arriba de toda esa estructura de poder, indique a mi generación y diga, uy, mira qué puritanos que son Boric, Garín y compañía, amigo Mansuy, ¿por qué no se baja usted del pedestal del dinero de Luxic, del pedestal del Opus Dei, del pedestal del Mercurio y hablamos de tú a tú? Porque si hablamos de tú a tú, hay que recordarle a Daniel Mansuy Nicole que su padre y su hermana, son promotores de la Iglesia Cienciológica de Chile, de Tom Cruise, ¿ya? Que intoxica a la gente con vitamina B3 para hacerle tener la alucinación y creerse especiales. Y van a creer que está como en las películas Misión Imposible, como Tom Cruise siendo un superhéroe. Eso le enseñan a ellos en la cienciología. Entonces, que Daniel Mansuy, teniendo ese contexto familiar, que se hace el huevón, ¿ah? Habla de su abuelo marino y que ay, no habla de nada de su hermana dentista que promueve la cienciología en Chile, que agarra a sus pacientes y le dice poco menos que son elegidos de Dios, eso es lo que hacen, que él venga a apuntar con el dedo y diga, mira, son muy puritanos estos cabros del Frente Amplio. Mira, ¿sabes qué? O sea, es de un grado de cinismo extremo, extremo. Me parece que Daniel Mansuy, más que un intelectual del poder, es para el poder. Porque él quiere estar sentado en tolerancia cero, quiere estar probablemente privilegiado por el grupo Luxi, como está Joañán y otros más, y está sentado en la universidad más poderosa del país, que es la Universidad de Opus Dei. Mira, yo que vengo del mundo del periodismo, es impresionante cómo este tipo de área en la cual hay analistas son elegidos y los ponen ahí, ¿no? No por mérito, a lo mejor algunos lo tienen, sí, evidentemente hay gente capaz, pero sin esas redes de poder no llega, como no llega ni a tolerancia cero, ni a esto, ni a lo otro, porque son puestos ahí, más bien, con un Sí, objetivo. pero ojo, Terminan ojo, siendo muy condescendientes, ¿ah? te cierro con esto, porque Sí. ¿por qué está Mansuy ahí? ¿Por qué Mansuy tiene tanto espacio en los medios de comunicación? Porque él asume el compromiso tácito, no explícito, tácito, de no criticar a Luxic, de no hablar de los dueños de Chile, de no hablar de los bancos, de no hablar de la corrupción empresarial, de no hablar de las colusiones, de hablar simplemente de la política, como si el poder fuera simplemente estos políticos que duran 4 años y se van rotando. El poder es Luxic, el poder es el Opus Dei, el poder es el Mercurio donde él escribe sus columnas, ¿entiendes? Y ese compromiso tácito, Nicole, de no decir la verdad, de recortar la realidad para que entonces el empresario dueño del medio de comunicación esté contento con el columnista, a ver, es indigno. Yo se lo he dicho en el Manso, me parece que su rol en la elite es indigno. Súmale además, Nicole, que fue a la casa de Pablo Salaquet a enseñarle filosofía política en unas charlas de lobby. Eso es insólito en un intelectual, insólito. Oye, Carlos Peña roza un poco también en eso, ¿ah? Aunque está Bueno, posicionado claro, po, distinto. pero es Sí. ateo. Es ateo, pero lleva 25 años en la universidad, que es de un oligarca, que es la familia Montt. 25 años de rector va a cumplir, 25 años Nicole. Nadie ha estado 25 años en ningún cargo en Chile, ni No, Pinochet. no, pero él tiene prestigio, a la gente le gusta, me imagino, no sé. Sí, o sea, es un prestigio relativo, creo yo. Es Yo un creo que él prestigio también relativo. está muy sobrevalorado en su inteligencia. Parecido a lo Ah, que dijimos de Engel, parecido a lo que hablamos de Pardo, porque es la Facultad de Derecho de la Chile, donde además Carlos Peña siempre ha sido la segunda opción detrás de Enrique Barro, y todos sabemos eso. sí, algunos dicen eso. Renato Garín, abogado, ex constituyente, ex diputado y escritor principalmente en la actualidad con este libro exitoso, Los Reemplazantes, en su cuarta edición. Y recuerden también El Patio del Poder, que está ya en su octava edición. Renato, solo por curiosidad, ¿no te ofrecieron ir a estas parlamentarias? ¿No hubo algún tipo de acercamiento para que fuera? Yo sé que está fuera de la política, pero una persona que está metida en política y es de tu interés también el país. ¿No hubo acercamientos para este ciclo parlamentario? Mira, tuve dos ofertas para ir de diputado a mi distrito, que las rechacé, y tuve una oferta insólita de un partido que me ofreció ir de senador por Antofagasta, y les tuve que aclarar que no hay elecciones de senador en Antofagasta. Ah, bueno, falta. Ni me digas qué partido. No. Tiene Está muchos bien. votos en Antofagasta. Bueno, es que yo que tengo que lidiar con los equipos de campaña, tienen un desorden, bueno, eso da para otra entrevista. Renato, que tengas un muy buen día. Nos vemos la próxima semana con la entrevista de Nicole Rodríguez. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, muchas gracias.